Buenas noches a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Es un gusto estar juntos y caminando a través de la Escritura, conociendo más la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra de salvación tan maravillosa que por la cual ahora podemos relacionarnos con el Padre y permanecer en el reino de los cielos. Así que hoy vamos a orar y a poner todo en sus manos y caminaremos hoy aprendiendo un poco más referente a lo que es el servicio en el reino de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Padre. Señor, muchísimas gracias. Queremos hoy en esta tarde-noche darte las gracias por tus bondades. Nos ponemos en tus manos, permítenos crecer en esa gracia y en ese conocimiento tuyo. Te rogamos en el nombre de Jesús por cada familia, por cada hombre, mujer, joven o niño, Señor, que hoy se une a nosotros para conocer más de tu voluntad y de tus propósitos eternos. Se cumpla, Señor, y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Caminaremos a través de la Escritura y comenzaremos por ver o mencionar el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28. Nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay diferentes clases de servicio, decíamos, o ministerios, pues la palabra ministrar significa servir. Diácono significa servidor y la palabra anciano en la iglesia es lo mismo que presbítero u obispo, los cuales al realizar una función también son siervos. Así que todos somos siervos de Dios, no importa cuál sea el ministerio o la función que desempeñemos en el cuerpo de Cristo. Hablamos de una área de ministerio en el cual nosotros hoy es importante que veamos, ¿verdad? Los intercesores. ¿Qué pasa en la noche orando? Aquellos a los cuales Dios ha puesto en la iglesia como intercesores porque tienen la carga de orar por los demás. A estos Dios los despierta de madrugada a orar y ellos sin chistar contribuyen al propósito santo. ¿Quién puede decir que es fácil dejar el sueño cuando el cuerpo pide seguir durmiendo? Recuerdo bien una mujer, ¿verdad? Que siempre ella no podía ir a la iglesia y era una mujer grande de edad, dependía de que alguien la llevara. Entonces, pero bueno, ella decidió orar en su casa y dedicar su vida a la oración, y ahí comenzó ella a relacionarse con el Señor en esa forma, de esa manera. Entonces, al no ir a la iglesia, ella oraba y se le veían imágenes a su mente de personas por las cuales ella sentía que debería de orar. Entonces oraba por ellos y se veía otra imagen como una especie de fotografía, ¿verdad? Donde la imagen de la persona estaba ahí en su mente y de esa manera ella oraba. Bueno, pasó el tiempo y un día ella se preguntaba si realmente estaba orando bien o no. Y sorpresa, ¿verdad? Un día yendo a la iglesia, la llevaron su familia y la lleva a la iglesia y entonces ella se da cuenta que el predicador que está ahí de visita en la iglesia es una de las personas que se venían a su mente como una fotografía. Entonces ella se acercó a él y le dijo, tengo como un año orando por usted, no lo conozco, no sabía quién era, ¿verdad? Hasta hoy que está usted aquí, pero tengo como un año orando. Y dice, ¿Cuándo comenzó usted a orar? Le dijo él a ella. Dijo, hace como tanto tiempo, en el mes tal, comenzamos a orar por usted. Y entonces él le dijo, le agradezco mucho, hermana. Realmente en esas fechas comenzó uno de los grandes conflictos en la iglesia, dice, los conflictos al llegar a áreas donde no se había compartido el evangelio y estábamos en grandes luchas en esos lugares. Le agradezco mucho que haya orado por mí y ella le dijo, bueno, el Señor lo ha puesto en mi corazón y lo ha traído a mi mente como una fotografía y es usted. Así que bueno, los dos salieron fortalecidos, uno por saber que las imágenes a la mente en el ministerio de oración o de intercesión, realmente Dios usa eso, ¿verdad? Para llevarnos a la oración profunda, en una comunión con Dios donde Dios te lleva y vas viendo la gloria de Él.
De esa manera, entonces, sería motivada, sigo haciéndolo. Bueno, pues los intercesores se levantan en las mañanas o en las noches, son despertados, se les va el sueño, y en ese momento, aunque el cuerpo pida seguir durmiendo, no lo pueden hacer. Más cuando el Espíritu dice, levántate a orar, ¿verdad? Que el hermano tal está en peligro, y en ese momento ellos se ponen de pie, y tú te levantas aunque estés bostezando, aunque estés luchando con tu cuerpo, si no fuera por amor al Señor. ¿Cuál sería la motivación que nos impulsa realmente a levantarnos? Pero al hacerlo sabemos que estamos ayudando a un plan general. Y aunque aparentemente estamos haciendo una mínima parte que parece insignificante, estamos favoreciendo el bien común, un bien común, ¿verdad? Donde todos estamos trabajando de una u otra forma. El que instruye al niño, el que predica en la calle, el que ora por los enfermos, el que dirige la alabanza o canta y alaba a Dios, el que limpia la casa de oración, ¿verdad? Todo aquel que desempeña cualquier función en la iglesia, por mínima que sea, está sirviendo de esa manera al propósito. Está contribuyendo a que venga su reino, a que se establezca su voluntad, ya que Dios logre el lugar que le corresponde en la tierra, ¿verdad? Ser el todo en todos. Así que cada uno en lo que hacemos, ministrando, sirviendo, de esa manera estamos edificando, plantando el reino de los cielos en la tierra y dándole ese lugar a Dios tan importante. No se sirve a Dios solamente en la iglesia. En nuestro trabajo secular también podemos servir a Dios como siervos de nuestro Señor Jesucristo, con corazón sincero, haciendo la voluntad de Dios para beneficio de la sociedad. Igualmente sucede cuando llega el día de servicio, de adoración, y estamos en nuestra casa descansando después de un duro día de trabajo, y al llegar la hora del culto tienes que desprenderte de aquel estado de reposo, de aquel sitio de relajamiento, para venir a adorar al Señor. Nuestro cuerpo quizás se revuelve, trata de reclamarte, oponiéndose tenazmente, pero nuestra mente se resiste a sucumbir porque sabe que nuestro espíritu necesita adorar a Dios, y decides, en medio de toda aquella lucha interna, asistir al culto. Aparentemente no estás haciendo nada para nadie, llegas al templo malhumorado, todavía en una lucha interna, pero incluso en ese momento estás haciendo grandes cosas para el reino, porque cada vez que te niegas a ti mismo y edificas tu misma vida, realmente estás ayudando a que Dios sea el todo en todos. Parece cosa extraña, pero somos una parte importante de ese todo, por pequeño que sea realmente. Cada uno de los santos ocupa un lugar específico y funcional en todo, ¿verdad? En el todo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando eres fiel en la mayordomía y contribuyes al sostén de la iglesia con tus diezmos, con tus ofrendas, y depositas ese sobre con la 10ª parte en las primicias de lo que Dios te ha dado para que la iglesia siga adelante, para que haya alimento en su casa, para que estén llenos los alfolíes del Señor, no haya escasez y la obra del Señor no tenga freno. Estás contribuyendo al reino de Dios y eso lo aprecia. Realmente dice la Escritura, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso, un día Él va a recompensar como estímulo a todos aquellos que le han honrado, aquellos que han contribuido al extendimiento y al establecimiento de su reino. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Todo servicio a favor de la causa es apreciado por el cielo, porque de una manera u otra
contribuye a que Dios sea el todo en todos. Así que en todas las áreas, ya sea personal o congregacional, debemos servir a Dios con la sola motivación de que Él sea el todo. No perdamos de vista que todos somos testigos y que servimos en diversas áreas. Cuando nuestra conducta manifiesta infidelidad a Dios, de una manera u otra estamos rompiendo el campo de acción y debilitando el propósito. Aquí es donde podemos ver la importancia de nuestra fidelidad al Señor. Nosotros somos colaboradores de Dios y con nuestro servicio estamos ayudando a que su voluntad sea establecida. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aunque nuestra tarea a nuestros ojos sea tan ínfima, pequeña, Dios la aprecia porque le estamos obedeciendo. Él nos dirá en Mateo capítulo 25, versículo 23 y el versículo 34, nos dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo número 34 de Mateo 25, 34 nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que tanto en la proclamación, en el evangelizo, como en la comunión con los hermanos, lo que es la coinonía o la relación entre unos y otros, en el servicio también, en la diaconía, en la adoración, que es la latría, en todas las funciones de la iglesia, el Señor tiene que ser el todo. Ahora sé que estoy peleando en una guerra que comenzó en el cielo y la estoy peleando con Cristo aquí abajo en la tierra. Estoy participando en la solución de un problema que se originó allá, porque tiene su campo de batalla acá y va a terminar con la venida del justo. Tú también eres parte y quizás ahora no lo puedas evaluar, pero lo entenderás un día, cuando llegue el reino visible de Dios y veas los millares de adoradores vestidos de blanco con palmas en las manos, adorando al que vive para siempre. Estaremos allá con nuestra palmita en la mano, levantando hacia arriba, donde estaremos dando loor al Cordero que fue inmolado, el que merece la gloria y la bendición por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Allá nos palparemos y diremos, oh santo, yo estoy aquí. Yo participé de esto, corrí por Dios, porque el Señor me hizo parte de ese maratón y puedo correr la carrera de la fe. Hemos transitado años caminando, predicando, hablando del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He participado, peleado y ganado. Soy veterano de la guerra de Dios. Ahora voy a ser coronado por él. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en un tiempo no muy lejano, llegará el día del memorial en el cielo, cuando el Señor llame a todos los veteranos y aparezcamos ahí. Ese día se hará mención de todo aquel que haya peleado la batalla de Dios, del que haya contribuido a echar fuera al que impedía que Dios ocupara su lugar, y sentiremos un gozo inefable, sabiendo que no solamente has sido objeto y recibiste la bendición de la salvación, sino que fuiste hecho participante de la salvación, sino que también estarás actuando con la finalidad de que Dios se establezca como el todo en nuestras vidas. No solo Dios nos injertó para ser una parte del todo, sino contribuimos a deshacer lo que impedía, no porque Dios nos necesitara, sino porque a Él le plació darnos parte.
La Biblia habla mucho de ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hará que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes del plan, del designio eterno, de su guerra, de sus bendiciones, de todo lo que es Él, todo esto porque a Él le agradó. Lucas 10, 21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que cuando el diablo se acerque y trate de llevarte al extremo de la depresión, pídele al Señor te traiga a tu mente las memorias de sus misericordias con nosotros y convéncete de que tu vida ha sido útil para Dios, porque tu vida ha sido redimida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra vida tiene el valor de la vida de Cristo y está contribuyendo a un propósito universal y glorioso, que es la restauración del reino de Dios en la tierra. Y se cumplirá el propósito de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo dará testimonio de que nuestra vida es parte de un todo glorioso, de un todo santo y sublime en Jesucristo. Entonces echaremos a un lado al diablo y sus mentiras, viviendo para el propósito eterno. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amado, tenemos que correr hasta lograrlo y no podemos desmayar. El Espíritu Santo trabaja estimulándonos a los santos, llevándonos a toda verdad, guiándonos, protegiéndonos, sacándonos de esos valles de sombra de muerte. Bendecimos al Señor porque el Espíritu Santo nos consuela e ilumina diciéndonos, Isaías 43, 2 y 4, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Gózate en tu Dios y en el poder de su fuerza. Cuando Cristo dijo, regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos, quiso decir más que eso. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso no es simplemente por la bienaventuranza de que Dios los escribió, es por el hecho de que nosotros hemos participado de la redención, pues fuimos restaurados y estamos participando de la restauración de la raza humana. Y así como lo estamos entregando todo, también somos parte de ese todo. Por esa causa Dios nos dice, dámelo todo para que disfrutes de 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero de la vida eterna. Si el Señor habla en su palabra de 100 veces más, Mateo 19, verso 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero hay quienes no disfrutan de eso porque quieren asegurar lo poco que tienen. Mateo 25, versículo 24, verso 25.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. En tiempo de la Segunda Guerra Mundial, un químico se puso a analizar físicamente el valor de un hombre. Hizo un estudio de la cantidad de elementos orgánicos que tenía el cuerpo. Cuánto tenía de oxígeno, cuánto era hidrógeno, hierro, potasio, magnesio, calcio, etc. Y llegó a una conclusión, que según el costo de las cosas de esta vida, el hombre no valía casi nada, pues lo más que tenía era agua, y eso no vale mucho. En cambio, la suma del valor de los otros elementos en aquel tiempo, que eran 1945, dio un total de $7 más o menos. Es decir, que ahora con la inflación puede que el valor de un hombre llegue a $15. En cambio, podemos nosotros darnos cuenta de cuánto vales o cuánto vale un hombre en Cristo. Es por esto que cuando vivimos para el vientre, nuestra mejor ganancia la tendremos al consumirla. Pues la mayor parte se va en desechos que ni siquiera sirven para abonar la tierra. Pasará el tiempo y estaremos envejeciendo cuando llegue el fin de nuestros días. Nuestra carne será el alimento de alimañas y gusanos. Incluso los que nos aman huirán de nuestro cuerpo putrefacto, no querrán exhalar nuestro hedor y tampoco lo que expele nuestro cuerpo. Nuestro orgullo se convertirá en polvo y nuestro recuerdo se consumirá en un lloro en la funeraria. Nada más lo que vivimos podremos llevar, pues solo lo que descendió del cielo sube al cielo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que nuestra vida solo tiene sentido si está escondida en Dios. Así que vivamos nuestra vida sirviéndole a Dios, y de esa forma entonces todo lo que hagamos debe Dios de ser el todo en ello. Si lo hacemos, entonces estaremos caminando, afirmando, arraigando y cimentando las cosas eternas en Él, porque todo es para su honra y para su gloria. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia al principio estaba impregnada de compañerismo. La palabra que identificaba esta vida de la iglesia era la koinonía, es la comunión de los hermanos. La relación de unos con otros. La misma no es algo optativo, sino una función establecida por Dios también en la iglesia. El mantenernos unidos es un testimonio de que somos de Cristo, porque Él es el vínculo de unión en las coyunturas de cada miembro del cuerpo. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es el amor de Jesús el que nos une a nosotros con el hermano, y a nosotros contigo, entre unos y otros, y a los hermanos con nosotros. ¿No habla la Biblia del vínculo del amor? Cristo es el amor, y el que nos une, ¿verdad? Une esas coyunturas del cuerpo, que es la iglesia. Él es el vínculo de la unión con nuestros hermanos en la iglesia. Por eso Dios quiere lograr en el compañerismo, en la unicidad del cuerpo, ser el todo, porque es el vínculo de unión entre unos y otros. En esa unión la iglesia tiene que glorificar a Dios, para que Él sea el todo en la comunión. Es decir, que cuando tenemos un problema con un hermano, lo que nos va a motivar a reconciliarnos con Él, es que el Señor es quien lo pide. Quizás llegues a pensar que la situación o la relación con algún hermano sea irreconciliable,
pero todo lo podemos en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El amor nos lo pide y su amor nos constriñe. Entonces diremos, por amor al Señor decido unirme a mi hermano, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque no lo soporte. Lo haré. Me humillaré para que Dios sea el todo. Por amor a Cristo prefiero sufrir el agravio y padecer el ser defraudado. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No des lugar al diablo, dice la palabra, pues cuando dejas la reconciliación con el hermano para un día después, o rehusas hacerlo con una excusa, mintiéndote a ti mismo, diciendo mejor no le digo nada a esa persona, total, yo no tengo nada en su contra, es ella la que tiene el problema conmigo, entonces que sea ella la que me busque a mí, pues no le hice nada. Si esta es la actitud, entonces le estaremos abriendo la puerta a la discordia en la iglesia. Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Pensamos que el tiempo hará que olvidemos esas cosas, pero en nuestro corazón se va anidando el resentimiento. Se anida la amargura y un espíritu no perdonador. Así le damos derecho de pertenencia al diablo y todo eso se convierte en algo peor. Entonces Satanás entra y termina por separarnos como hermanos que somos en Cristo, y como una consecuencia el cuerpo de Cristo también nos separa. ¿Cómo podemos ver en pleitos y enemistades por el motivo que sea, Dios no es el todo? Sin embargo, cuando decimos yo no puedo permitir que por esas cosas el plan de Dios no se cumpla, ¿verdad? Ni la de mi hermano, no puedo por intereses personales sacrificar el bienestar de la iglesia, estorbando el propósito de Dios de juntar todas las cosas en Cristo. Así como parte de ese edificio vivo que es la iglesia, tomaré mi lugar y me voy a unir a mi hermano. Aunque mi carne sufra, se doblegue mi naturaleza adámica, se estremezca, lo voy a hacer para que Dios sea el todo en todo. Renuncio a toda obra de la carne y me uno al cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Desisto de toda altivez de corazón. Hablaré verdad en mi corazón. Yo no soy un cuerpo, sino una parte, un miembro de ese cuerpo de Cristo o la iglesia, al que debo estar bien unido y concertado para no secarme o atrofiarme, y que en cambio Dios pueda hacer el todo en todos. De esta manera, dejando a un lado las obras muertas, ese hermano se une en comunión con sus otros hermanos y ya no solamente están unánimes, sino juntos, siguiendo todos en armonía el llamamiento de la soberana vocación de presentar a Cristo una iglesia sin mancha, ni amputada, ni arrugas. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Siempre que Dios está en su trono, siempre que Él esté siendo reverenciado y reconocido como lo que es, su voluntad sea cumplida y su propósito alcanzado, todo lo demás redundará en beneficio nuestro. Como dijo Jesús, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Este versículo
se puede traducir en un lenguaje moderno de esta manera: ocúpate de tus asuntos y yo me ocuparé de los tuyos. Atiende lo mío y yo atenderé lo tuyo. Veamos que Dios no está negociando contigo, sino que nos quiere enseñar a darle el primer lugar, porque es necesario, porque nos conviene, porque Él es Dios. Veamos el libro de los Hechos. ¿Qué pasa cuando una iglesia está junta y unánime? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este mensaje tiene un propósito profético. El Señor quiere anunciar algo que va a suceder pronto, y por eso nos advierte, pues nosotros creemos en el espíritu de la profecía, en el ministerio profético y en el don profético. Sabemos que el don de la profecía tiene como propósito edificar, exhortar y consolar. Aunque el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento no es tanto anunciar lo por venir, sí anuncia también. Dios nos ha hablado, nos ha ministrado algo, y el Espíritu nos da testimonio, confirmación de ello. Por eso nos manda a divulgarlo. Los que conocemos a Dios sabemos cómo Él piensa y cómo siente. Así le dijo a Israel, y estas palabras también son para nosotros hoy. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso nos escogió, porque quiso que seamos sus testigos. Hay que conocer a Dios. A Él se le conoce por su palabra, pero también se le conoce por sus caminos. Los caminos son los que nos llevan a conocer a Dios, no tanto las obras. Las obras son un resultado, un medio que Dios usa para revelarse, pero los caminos son los que nos muestran el corazón de Dios. Por eso el que quiera conocer a Dios solo tiene que observar su conducta en la palabra y ver de forma consistente y confirmada a través de todos los libros escritos, lo que llamamos las Sagradas Escrituras, la conducta de Dios. De esa manera conoceremos cómo piensa Dios y cómo es Él. Si queremos conocer a Dios, meditemos en su forma de conducirse en la palabra de Dios y ver de forma consistente y confirmada a través de los libros escritos, los cuales conforman la palabra de Dios. Veamos, observemos con detenimiento la conducta de nuestro Dios. De esa manera conoceremos cómo piensa Dios y cómo es Él. Veamos cómo actuó con Moisés, de qué forma Él se manifestó y caminó con Josué, cómo es que se relacionó con Samuel, con David, con los profetas, la forma en que intervino en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él caminó con los apóstoles,
Pongamos atención en su conducta y veremos que no siempre actuó igual o de la misma forma. Él es multiforme. En la palabra hay muchas reglas y formas, y entendamos esto en el espíritu. Pues no hacemos referencia a reglas religiosas, sino a patrones. Patrones espirituales que Dios usa, que revelan la conducta de Dios. Eso es muy importante. Hay algo que Dios ama mucho y es la armonía entre los hermanos, porque Dios es Dios de paz. Así lo dice la palabra, 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Él es Jehová Salón. Él es el Dios de paz. Él ama la concordia, y no hay una cosa que Dios ame más que el ver o el observar que hay una buena relación entre su pueblo. No solo es que Dios la ame, sino que hay una respuesta de su corazón cuando su pueblo está en armonía. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Él no solo se goza, sino que Dios responde siempre con misericordia y con gracia, manifestando su favor cuando su pueblo vive en unidad. El fundamento del reino de Dios está basado en una relación, y hay dos palabras que son importantes en el reino de los cielos, y son función y relación. Existe una relación con Dios y una relación de unos con otros. Los creyentes tenemos una relación con Dios dada por Cristo, mediante la cual somos hijos de Dios. También tenemos una posición con Dios, aunque entre los santos no hay jerarquías, sino grados de honra. El gobierno de Dios no es jerárquico, sino un régimen basado en honra y autoridad. En el cielo también es relación y autoridad. Dios es el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Pero cuando hubo que hacerse hombre, Él se humilló y se volvió uno al igual que nosotros, porque Él no tiene problemas de estima. Por esto a Cristo no le fue difícil hacerse hombre. No porque tuviera en poco su divinidad, sino porque no buscaba hacer su voluntad. A Jesús le agradó hacer la voluntad del Padre. El deseo del Padre era su deseo, y recibió un mandamiento del Padre, y Él lo cumplió. Es cierto que su alma rehusaba el conflicto, y fue tan grande su agonía que hasta sudó sangre. Pero antes, en la eternidad, donde estaba totalmente en su divinidad, a Jesús le fue sumamente fácil obedecer al Padre. Jesucristo amaba al Padre y nos amaba a nosotros. Y al ver la necesidad y entender lo que había que hacer, no le fue difícil. No olvidemos el principio: el gobierno de los cielos descansa sobre una relación, la relación entre el Padre y el Hijo. Por eso estamos hoy aquí y por eso caminamos en Él, porque el Padre y el Hijo, hay un amor entre ellos, entrañable, y Jesús se despojó por amor a nosotros. Oremos, hermano. Démosle gracias a Dios por sus bondades. Bendito Dios, muchísimas gracias. Esta noche te agradecemos, Padre, tus bondades. Y en el nombre de Jesús recibe hoy el honor y la gloria por siempre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.